Más cordial bienvenida al auditorio Dr. Pablo Casafón Romero del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y al Simposio Nacional Principales Desafíos de la Reforma Procesal Laboral. Esta actividad es organizada por la Comisión Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y para el acto inaugural nos acompaña sentados aquí al frente el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor Carlos Alvarado Quesada, el diputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, señor Rafael Ortiz Fábrega, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, señor Froilán Alvarado Celada, y el coordinador de la Comisión de Derecho Laboral de este colegio, don Marcos Ulises Amador Tenorio. Señoras y señores, quisiera solicitarles por favor ponernos de pie para cantar el himno nacional. Pueden tomar asiento, muchas gracias. El coordinador de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio, don Marcos Ulises Amador Tenorio, nos ofrece sus palabras. Muy buenos días, don Froilán Alvarado, presidente del Colegio de Abogados, don Carlos Alvarado Quesada, señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor diputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, don Rafael Ortiz Fábrega, señores invitados especiales, compañeros, colegas, amigos todos. Para la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, que me digno coordinar, y gracias a la gentileza de la Junta Directiva del Colegio, presidida por el máster Froilán Alvarado, y con la gentil colaboración de la Universidad Estatal a Distancia y de la Asamblea Legislativa, es un verdadero placer y un gran honor poder organizar este simposio sobre la reforma que inició con la aprobación del expediente 15.990, mismo que fue vetado, luego pasó a ser el expediente 19.189, aprobado el 14 de diciembre del 2015, y finalmente se convirtió en ley de la República el 25 de enero del 2016 mediante la ley 9343, Reforma Procesal Laboral, que modifica prácticamente la mitad del Código de Trabajo a partir de 4 ejes fundamentales. Para hacer un encuadre de la reforma que estudiaremos en estos 3 días de simposio, recordamos que el Código de Trabajo de Costa Rica fue emitido mediante la Ley número 2 del 27 de agosto de 1943, como resultado de la llamada Revolución Social impulsada por el entonces Presidente de la República, doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, que además incorpora otros 3 institutos claves para el establecimiento de un Estado social de derecho. Ellos son la creación de la Universidad de Costa Rica,
la Caja Costarricense del Seguro Social y la Biblioteca Nacional. Para la década de los 40, nuestro país era una nación netamente agrícola y exportaba básicamente 3 productos: café, banano y cacao, y es por ello que la legislación laboral aprobada en la década de referencia fue una normativa sumamente avanzada para nuestro país, en razón de que la misma tuvo como fundamento las legislaciones de México y Chile, países que ya tenían visos de industrialización y desarrollo. Nuestro Código Laboral del 43 recoge el derecho sustantivo y procesal en un solo instrumento jurídico. Durante poco más de 72 años se han realizado escasas reformas sustanciales a esta normativa, entre las que se destacan la Ley 3702 del 22 de junio del 66, de los procedimientos de la jurisdicción y de la competencia, que reformó el proceso ordinario, la Ley 6727 del 9 de marzo del 82, Ley sobre riesgos del trabajo, que sustituyó totalmente el antiguo título cuarto del presente código, legislación que se reglamentó mediante un decreto ejecutivo el 24 de marzo del 82. Luego, la Ley de Protección de los Derechos Sindicales, que modifica el capítulo tercero, el título quinto, los artículos 393 al 370 del Código de Trabajo. Esta reforma estableció el fuero de protección de los derechos sindicales e introdujo la noción de práctica laboral desleal, estableciendo además la nulidad de los actos antisindicales y su restitución. Finalmente, la Ley 7383 del 16 de febrero del año 2000, Ley de Protección al Trabajador, que si bien es cierto no se introduce en el Código de Trabajo, sí modifica el régimen de cálculo del auxilio de cesantía y crea un fondo de capitalización laboral y un fondo de pensión obligatoria. Con el advenimiento de la globalización y la incorporación de Costa Rica al mundo del comercio internacional, el país da un salto cualitativo en la calidad de sus productos y cuantitativo en la variedad de los mismos, pasando entonces de ser un país que para el 2015 llegó a exportar más de 5,000 diferentes productos a lo largo y ancho del mundo. Esto hizo que naciera la necesidad de una verdadera reforma laboral costarricense. Fue así como, con el impulso de la Organización Internacional del Trabajo y de la decidida participación de la Corte Suprema de Justicia, especialmente con la destacada intervención de la Sala Segunda y un largo camino de concertación nacional, se llegó a elaborar una propuesta que tuvo múltiples tropiezos legislativos constitucionales y finalmente se logró la aprobación de la Ley 9343 del 25 de enero del 2016, denominada Reforma Procesal Laboral. La reforma procesal laboral afecta de manera positiva el derecho individual, el derecho colectivo, el derecho laboral procesal, y se introduce un título dedicado a los servidores públicos. Entre los principales cambios que sufre el Código Laboral vigente se establecen, entre otros, los siguientes. En el derecho laboral individual, cambios muy importantes en materia de carta de despido, fueros de protección, tutela del debido proceso y nuevos criterios sobre discriminación, fueros de protección y patrocinio letrado gratuito. En el derecho colectivo se incorporan nuevas disposiciones en torno al concepto de huelga, particularmente en lo que se refiere a sus porcentajes de convocatoria, requisitos de legalidad y efectos, ampliación de los fines de la huelga, efectos de la declaratoria de legalidad de la huelga. En el derecho procesal laboral destaca la oralidad dentro de los procesos judiciales laborales y las nuevas disposiciones en torno a la audiencia preliminar, la eliminación de los tribunales de menor cuantía, la competencia laboral en procesos de servidores públicos, los procesos sumarísimos en personas trabajadoras aforadas, las reglas del pago de indexación e intereses de pleno derecho, de los juicios individuales, la redistribución de las cargas probatorias, el pago obligatorio de la seguridad social en condenas pecuniarias a favor de los trabajadores. Y con los servidores públicos se incluye todo un título, el 11º, compuesto de 5 capítulos dedicados al régimen de los servidores del Estado y sus instituciones. La reforma procesal laboral, ampliamente negociada durante más de 12 años, con la participación de todas las fuerzas concurrentes del proceso de producción y de los diferentes grupos de presión, así como los partidos políticos existentes en el país, es, sin lugar a dudas, la más importante reforma en el campo del derecho del trabajo desde la promulgación del Código del Trabajo en el año 43. Ello conllevará un gran esfuerzo de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que tendrán que estar preparados para que a partir de la entrada en vigencia los equipos de trabajo y la logística
tanto de la Corte como la cartera de trabajo estén debidamente sintonizados con las exigencias de modernización que dicha legislación demanda. Es claro también que la reforma no toca importantes tópicos del derecho laboral moderno, como son los contratos de trabajo referentes a la tercerización laboral, los trabajadores independientes por cuenta propia o trabajadores ocasionales, el teletrabajo, las remuneraciones que no tienen carácter salarial, el acoso laboral y la flexibilidad laboral, entre otras. Sin embargo, creemos que los temas que no lograron estar en la reforma general podrían ser objeto de discusión legislativa con expedientes separados que, una vez aprobados, se introducirían en esta nueva legislación, dimensionando su entrada en vigencia a través de una vacatio legis para que dicha legislación sea complementaria de la reforma principal. Lo cierto es que la legislación laboral aprobada recientemente arremete fuertemente con lo urgente y necesario para tener una modernización en las relaciones laborales de nuestro país, que venía siendo una enorme deuda con la población trabajadora y también con los empresarios serios, ordenados y responsables, que con sus actuaciones ennoblecen la dinámica de trabajo de Costa Rica y dinamizan la economía a base de mayor y mejor producción y no necesariamente a costa de malos salarios y de incumplimiento de derechos básicos de los obreros. Esto también tiene relevancia en el derecho internacional, pues desde tiempo atrás la Organización Internacional del Trabajo ha venido advirtiendo a nuestro país de los constantes incumplimientos en materia de trabajo y seguridad social. Finalmente, destacamos que la realidad viene a ser la piedra angular sobre la que se desarrolla esta reforma, que sin lugar a dudas traerá justicia, progreso y un mayor desarrollo económico-social para un país que decidió optar por una economía de mercados abiertos sin descuidar jamás lo que desde el siglo XIX Monseñor Bernardo Augusto Til llamó la justa distribución de la riqueza. Les deseamos a todas y a todos los participantes presenciales y a los que nos siguen por las redes sociales y las teleconferencias a lo largo de todo el país el mejor provecho de esta actividad que con tanto cariño hemos organizado para todos ustedes. Muchas gracias. El presidente del colegio, señor Froilán Alvarado Celada, nos da sus palabras. Buenos días. Buenos días a todas y todos y bienvenidos a esta su casa, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Señor diputado Rafael Ortiz Fábrega, señor ministro de Trabajo, don Carlos Alvarado Quesada, señora magistrada de la Sala Segunda, doña Julia Varela, señor magistrado de la Sala Segunda, don Jorge Olazo, señor exmagistrado de la Sala Segunda, don Rolando Vega Robert, mi estimado y querido amigo, don Marco Amador, presidente de nuestra Comisión de Derecho Laboral o del Trabajo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, compañeros y compañeras abogadas y abogados de la Comisión de Derecho de Trabajo del Colegio de Abogados que hacen una realidad el día de hoy, abogadas, abogados, amigos, amigas, público en general, compañeros de otras profesiones. A nombre de la Junta Directiva que represento, para mí es un honor dar por inaugurado el simposio sobre estos desafíos a la nueva reforma de ley procesal, sobre todo porque hemos caminado muchos años y hemos esperado muchísimas décadas para esta reforma. Para nosotros que hoy nuestra comisión tenga esta iniciativa de regalarle al país este nuevo conocimiento es un honor, porque regalar conocimiento siempre es regalar progreso, regalar futuro, y de eso se construye un mejor país. Nuestro colegio tiene como norte la educación jurídica continua y por ello tiene 42 comisiones que ven diferentes temas laborales, civiles, penales, género, diversidad sexual. Pero siempre estas comisiones tratan de superarse una a otra con estos nuevos desafíos, con estos nuevos proyectos, con estas nuevas charlas, con estos nuevos simposios. No es fácil generar un simposio sobre una ley que todavía no se está aplicando. No es fácil generar un simposio y venir acá con posiciones fuertes para demostrar con críticas positivas y constructivas cómo podemos mejorarla. Evidentemente nuestro gremio tiene un reto. El reto más difícil de nuestro gremio es que ese cliente nos busca y piensa que nosotros conocemos de arriba a abajo ese proyecto o ese expediente o esa ley que estamos conociendo. Y es por eso que nosotros ocupamos que nuestras comisiones y nuestro colegio tenga estos esfuerzos para que ese cliente, esa persona, ese usuario judicial pueda acercarse cómodamente
tranquilamente, a sabiendas de que los profesionales que estamos hoy acá y los que nos observan por las videoconferencias conocen del tema y saben de la trascendencia que tienen estos resultados. Es importante que la población en general tenga acceso, que las poblaciones más vulnerables de este país tengan acceso. De allí que nosotros, junto con la Comisión de Derecho Laboral, con nuestras defensorías sociales y con nuestro derecho en la calle, trataremos de llevar todo este proyecto y todo este simposio también a aquellas personas que no tienen ni el dinero ni el acceso a la justicia. Pero esto no se queda allí. También tenemos 15 sucursales del colegio por todo el país y junto con don Marco hemos tenido el reto de ir una por una abriendo este tema. Don Marco hace poquito estuvo en Nicoya, un lugar que ni siquiera tiene sede del Colegio de Abogados, y es allí donde nosotros vemos el compromiso que tienen nuestros representantes con la población. El Colegio de Abogados tiene que acercarse a la población, tiene que ser cercano y decirle, aquí estamos. Esta población vulnerable que no tiene acceso a la justicia, sí la va a tener, y este nuevo Código Procesal Laboral va a ser de acceso para todos. Pero evidentemente, cuando hacemos este esfuerzo, no puedo dejar pasar mi admiración por estos compañeros. Hace 2 meses don Marco llegó y me dijo, vamos a crear un simposio sobre la nueva ley procesal, y yo le dije, claro Marco, hágalo, no hay ningún problema. Pero jamás nos imaginamos que 22 días después Marco nos iba a irrumpir en media junta y estábamos como a las 7 sesionando y cuando lo vimos fue sentado y pasó sin permiso y nos dijo, este es el presupuesto, este es el proyecto, aquí está, fírmelo por favor. Nadie le pudo decir que no. Porque esas iniciativas de Marco y de sus compañeros y compañeras de comisión son las que hacen grande este colegio y son las que van a hacer grande este país. Un país que se jacte de tener desarrollo comercial, social, relaciones internacionales y jurídicas, no puede tener el código procesal que tiene, ni el código laboral que tiene. Yo recuerdo que en el 2008, a petición de doña Julia, yo como juez laboral en aquel momento, nos tocó abrir lo que se llamó los tribunales laborales de menor cuantía, que tenían el principio de oralidad. Y recuerdo que cuando estábamos creando estas nuevas sentencias orales, un día llegamos a una condenatoria de 20 pesos, porque eso decía la ley, se le condenará a 20 pesos. Y de allí tuvimos que inventar, hacer, venir, y recuerdo que hasta le pedimos una llave maya a la persona que llegaba y la persona nos sacó el llavero porque ni siquiera sabía que era una llave maya. Es allí donde nos dimos cuenta o nos dábamos cuenta nosotros que teníamos por delante un reto, pero con un código del siglo pasado, de los años 40. Esta nueva ley viene a formar un camino, a enseñarnos que ahora las relaciones laborales procesales van adelante, que las relaciones comerciales, financieras y efectivas tienen que salir rápido y sobre todo esta ley procesal tiene que ser observada con mucho cuidado para que no violente aquellos derechos humanos y para que no violente tampoco a las personas que tienen poca accesibilidad a la justicia. Cuando miramos un simposio de esta talla, no me queda más que sentirme orgulloso que por 3 días los secuestramos a todas y todos ustedes y compartimos experiencias, aprendemos de ustedes y sobre todo aprendemos de los profesionales que muy amablemente, de manera gratuita, nos van a regalar sus críticas, sus enseñanzas y sobre todo su enfoque sobre lo que tiene que ser la aplicación de esta nueva ley. Leía hace poquito en el periódico de un atleta excepcional, costarricense, que sin brazos ganó una medalla de plata mundial en una carrera de ciclismo. ¿Quién se va a imaginar a alguien manejando una bicicleta sin brazos? Cuando lo entrevistaron al muchacho, dijo algo interesantísimo, que a veces uno en la vida no tiene extremidades, no tiene brazos, no tiene cosas externas, pero tiene corazón y tiene voluntad de hacer las cosas bien. Cuando se crea una ley procesal, civil, laboral, penal, de familia, todos sabemos como operadores de justicia que a veces no tiene brazos, que a veces no tiene piernas, que a veces no tiene factores externos que le ayuden. Pero si nosotros tenemos la voluntad y tenemos el ejercicio efectivo de ponerla a caminar bien, esa ley sale bien. Los invito a que participen en los 3 días, que nos acompañen. Esta es su casa, el personal del Colegio de Abogados está para servirles. Muchísimas gracias a don Marco y a todos los invitados especiales que hacen este sueño una realidad. Y espero que todos ustedes después de 3 días recuerden que el Colegio de Abogados siempre está aquí para ustedes, para el servicio de la comunidad y sobre todo para lograr un desarrollo mejor nacional. Bienvenidos, buenos días. Escuchamos ahora al ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor Carlos Alvarado Quesada.
don Rafael. Buenos días, don Froilán, don Marcos, distinguidos y distinguidas invitadas, público en general. La reforma, o más bien el texto de la reforma procesal laboral es una realidad. Y si hoy les quiero dejar un mensaje, que es sencillo, es este. Ese texto es una realidad, pero es una realidad en disputa. Hoy lo que existe es un texto aprobado en la Asamblea Legislativa, pero como bien se conoce, no es algo que esté en implementación y que tomará un tiempo para ser implementado. Y el hecho de que exista un texto ya como ley de la República, que es muy importante, y no voy a minimizar ese gran trabajo, esa realidad de más de 12 años de construcción colectiva, tripartita, en lo legislativo, en esfuerzos de varios gobiernos. Y si bien es una realidad, hoy es una realidad en disputa. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero que hay muchos elementos de esta reforma que tenemos como sociedad y como colectivo que concretar y que materializar. Y eso no pasa por la mera aprobación, aunque la aprobación es el paso más importante que se tiene. Y lo digo así porque de no ser vigilantes, y por eso es tan importante este espacio, de no ser vigilantes en la materialización de ese texto en su ejecución, podríamos caer en un grave error como sociedad. Es de conocimiento, y lo es más de quienes son especialistas en esta materia, que para implementar la reforma se requiere recurso humano, ampliación de recurso humano, no solo de la parte del Ejecutivo, sino también en Poder Judicial y otro. Se requiere capacitación, y no solo capacitación del Poder Judicial, jueces, tribunales, capacitación del Ministerio de Trabajo, se requiere capacitación de las y los profesionales que trabajan en la materia, capacitación sectorial, tanto de patronos como de sindicatos y trabajadores, para hacer un efectivo uso de esta gran herramienta que tenemos como sociedad ahora. Y por eso mi mensaje es una realidad en disputa, porque eso hoy que visualizamos debe ocurrir a mediados del próximo año, es algo que tenemos que construir en este tránsito. En mi conocimiento, el equipo de especialistas del Ministerio ha puesto en mi conocimiento temas como el impacto de la introducción de la oralidad en los procesos y el impacto que eso trae para cómo llevar adelante, pero eso tiene un impacto para nuestro caso específico, el Ministerio, en cuanto a recurso humano, recurso material, y que es clave. No deberíamos tampoco dejar pasar esta reforma sin aprovechar a hacer otras innovaciones que son ya no estar a la vanguardia, sino ponernos a tono con los tiempos en cuanto a digitalización de los procesos, firma digital, expedientes digitales, simplificación en procesos de vario orden, notificación y otros. Y esta es la oportunidad para hacer eso, que no solo viene a agilizar y a mejorar para el administrado y para todo el contexto, sino que debe ser la norma del momento también en reducción de costos, simplificación y agilidad. Y en ese contexto creo que tenemos que asumir la reforma. Pero eso no es, como dicen en inglés, eso no es un given, eso no es algo dado por concedido, eso es algo que hay que construir. Temas que competen al Ministerio también, como la reglamentación. Y hay una consulta que se me ha hecho y que en varios espacios, más a tono de duda, de cómo va a abordar el Ministerio de
trabajo esto. Y es una duda escéptica, y lo admito así, con el tono de, ¿y el Ministerio de Trabajo está en capacidad de asumir esto? Yo lo que puedo decirles como mensaje, y mientras yo sea ministro, y espero que sea por los 2 años que restan, como mensaje lo que puedo decir es que al toro hay que agarrarlo por los cachos. Y esto hay que asumirlo de frente, y no hablo solo por el Ministerio de Trabajo, sino por todas las partes involucradas. Nosotros, para implementar efectivamente esta reforma, necesitamos una transformación agresiva en el ministerio, probablemente no vista en los últimos 25 años. Pero para que sea una realidad hay que afrontarla, y hay que afrontarla de frente, tanto en su extensión presupuestaria, en su programación y planificación logística, en procesos de recursos humanos, de proveeduría, que incluye alquileres, contratación de personal, presupuestación de transportes. Eso solo en lo material, sin mencionar todos los procesos de capacitación, reglamentación. Y eso como ministerio lo estamos asumiendo como debe ser, de manera directa, de manera decidida, porque tiene que ser una realidad. Y esa es la actitud que como Ministerio de Trabajo tendremos con la implementación. Lo tomaremos de lleno y de frente, y ese ha sido mi pedido a los profesionales del ministerio, que tienen una gran capacidad, un gran conocimiento en esta materia, muy superior a lo que yo pudiera compartirles en temas de derecho laboral. Pero ese es el pedido y ese es el mandato político. Ejecútese, que es lo que le corresponde al Poder Ejecutivo. Ahí creo que, y de nuevo agradeciendo este importante espacio, ahí es donde también como sociedad tenemos que aliarnos, tenemos que capacitarnos juntos y juntas. Tenemos que crear la capacidad instalada para hacer de esto una realidad. Y de parte del Ministerio y de parte del Poder Ejecutivo tienen todo ese respaldo para hacerlo. Este fue un proceso complejo. Desde nuestra administración involucró que el presidente de la República tomara la decisión de levantar lo que se denominó levantar el veto de que tenía la reforma, que tuvo también implicaciones políticas en su momento, de la lectura que se hizo de esa acción. No obstante eso, y el trámite legislativo posterior, en lo cual también yo reconozco un gran papel que jugó el diputado don Rafael, para hacer esto una realidad, hace que hoy estemos discutiendo esta implementación, que creo que es importante, muy importante. El mensaje de fondo en esto, como les dije, es sencillo, es una realidad, pero es una realidad en disputa. Es algo que tenemos que construir como sociedad. Y lo digo también consciente de nuestro contexto fiscal, conocedor de que yo en los próximos días tengo que presentar un presupuesto a Hacienda donde pido todo lo que necesito. Y no estoy pidiendo menos. Pido todo lo que necesito. Y espero recibir todo lo que necesito y lo que necesitamos como sociedad para hacer esto implementado. Y espero que eso sea lo que se presente a la Asamblea Legislativa, por eso lucharemos. Y en la Asamblea Legislativa esperaremos que eso sea lo que sea aprobado, para que esto sea una realidad. Porque si no es así, en una de sus dimensiones, estaríamos incurriendo en un autoengaño como sociedad. El haber aprobado una gran reforma que no se puede implementar. Y para mí eso es inaceptable. Por eso es que trabajaremos de lleno con esto, que esa realidad en disputa sea una realidad concreta. Y ese es el compromiso del Ministerio de Trabajo. Agradecerles muchísimo este espacio, es clave. Si hay pilares en esto, tiene que ver con recurso material a tiempo, recurso humano a tiempo, conocimiento a tiempo, para que sea una realidad. Y eso es lo que nos trae acá hoy, conocimiento, y eso es en lo que estamos trabajando de lleno. Además de una y otra huelga que tenemos de vez en cuando. Agradecerles muchísimo el espacio, que sea muy provechoso. Buen día.
Aquí hay espacios en los asientos de adelante si ustedes gustan. El señor diputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, señor Rafael Ortiz Fábrega, nos da su mensaje. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente del Colegio de Abogados, licenciado don Froilán Alvarado, señor ministro de Trabajo, don Carlos Alvarado y doctor don Marco Amador Tenorio, coordinador de el derecho laboral de la parte laboral del Colegio de Abogados, señoras y señores magistrados, exmagistrados, estimadas y estimados colegas, amigas y amigos y público que comparten hoy este simposio. Yo quiero primero que todo agradecer y felicitar a la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y a su coordinador, al doctor don Marco Amador Tenorio, y a todo su equipo por la feliz idea de organizar este simposio en un tema tan actual y trascendente para la vida sociolaboral y económica de nuestro país. Esta parte tal vez que vamos a exponerles tiene que ver cómo tal vez ocurrió en la Asamblea Legislativa, por lo menos en los 2 últimos años que nos tocó estar involucrados. El señor ministro nos ha hecho una excelente reflexión de qué es lo que tendrá que ocurrir y yo sí le digo, señor ministro, me comprometo porque sé que son momentos en donde en la Asamblea hay un ambiente en donde tenemos que enfrentar el déficit fiscal, pero usted tiene toda la razón, si no somos firmes en apoyar los recursos que necesita tanto el ministerio como lo hemos hablado con la señora presidenta de la Corte, para poder llevar esto a cabo, pues de nada habrá valido todo este esfuerzo y ahí el país sin duda alguna tiene que sacar los recursos para que esta ley sea una realidad. De lo contrario, usted lo dijo muy bien, nos estamos engañando. Cuando el legislador ordena en una ley una vacatio legis de 18 meses, no solo tiene como objetivo que las instituciones públicas se preparen, como bien lo señala el ministro, en tan novedosa legislación, sino que también invita a los actores, llámense empresarios, operadores del derecho, trabajadores y público en general, a estudiar, cuestionar y buscar responsablemente el verdadero sentido normativo para su aplicación práctica y la cual fluya sin mayores contratiempos y se logre el objetivo dispuesto. Por eso, personalmente, les decía, me causa un especial regocijo ver que el colegio del cual soy afiliado hace ya bastantes años sea el pionero en organizar un evento a favor de sus agremiados, de la jurisdicción laboral y del público en general, para que sean los expertos quienes nos expliquen el sentido de la norma y entre los distintos actores discutan y planteen soluciones a las diferentes alternativas interpretativas que toda legislación lleva implícita. Por ello, una vez más, mis congratulaciones a todos los participantes en esta actividad académica, sin duda alguna, de la mayor trascendencia. Al promulgarse en la administración del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia el Código del Trabajo el 27 de agosto de 1943, en un contexto internacional y nacional extremadamente complejo, Costa Rica da un paso gigante al establecer un marco normativo muy avanzado de las relaciones obrero-patronales, fuente principal de la paz social que hemos vivido los costarricenses durante décadas. La administración Calderón Guardia da pasos inéditos para gestar la más profunda reforma social del país, inspirada en los principios de la doctrina social de la Iglesia Católica, que incluía primero la incorporación
del capítulo de las garantías sociales en la Constitución Política y como complemento la propuesta de un nuevo Código de Trabajo para dar respuesta a una necesidad urgente de la sociedad costarricense, la cual era crecer y producir respetando los derechos tanto de los patronos como de las personas trabajadoras, para poder desarrollarse económica y socialmente en paz y con justicia social. De esta forma, Calderón Guardia promueve esa gran reforma social de Costa Rica. Dos ideas centrales inspiran la propuesta del Código del Trabajo: la idea de justicia y la búsqueda de la dignidad humana y la paz social en el trabajo. Desde que se aprobó el Código, transcurrieron más o menos 73 largos años sin que se realizara una reforma verdaderamente significativa. Algunas las señaló antes don Marco. Acorde con el signo de los tiempos, bajo el espíritu de procurar una política permanente de solidaridad nacional, como lo establece con meridiana claridad el artículo 74 de nuestra Constitución Política. Era entonces necesario ajustar la legislación laboral a los nuevos requerimientos del siglo XXI. El mundo indudablemente se ha transformado y nuestro país también, con nuevas exigencias producto de la globalización, el desarrollo de la ciencia y de las tecnologías de información y comunicación, todo lo cual ha trascendido al mundo laboral, lo cual implica adecuar las relaciones obrero-patronales a las necesidades de la época contemporánea. Para Costa Rica, el hecho crucial al asumir los desafíos que plantea esta globalización para incrementar su productividad y competitividad consiste entonces en mejorar esas capacidades sin demérito de los derechos de las personas trabajadoras y de las relaciones obrero-patronales positivas, con un concepto positivo que debe ante todo prevalecer. Es así entonces como en el año 2005 surge del propio seno del Poder Judicial la propuesta de hacer una reforma procesal laboral para establecer mejores condiciones para las personas trabajadoras y la parte patronal, y así diriman sus diferencias en la lucha de sus derechos. Esta propuesta se plasmó en el proyecto de ley número 15.990, que fue la esperanza de contar con ese mejor acceso a la justicia. Lo anterior se logró después de un largo camino de concertación nacional, con la participación de empresarios, trabajadores representados en sindicatos, cooperativas, asociaciones solidaristas, los magistrados de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Finalmente, al votarse positivamente, el proyecto de ley número 15.990 dio como resultado el decreto legislativo 9.076. Sin embargo, y lo digo, esa aprobación se dio prácticamente, si mal no recuerdo, con 44 diputados a favor y si acaso 3 o 4 en contra. Sin embargo, después de esa aprobación, en una discusión política, constitucional también, cuestionando que la normativa que originalmente promulgó esta reforma procesal laboral incluía el tema sensible de la huelga en los servicios esenciales, unos días después, la presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda, decide vetar este decreto en 5 artículos, por razones de constitucionalidad, unos de ellos, y de oportunidad y conveniencia. Sin embargo, unos meses después, la señora presidenta retira el veto por razones de constitucionalidad y deja vigente el de oportunidad y conveniencia. Para esa fecha se presenta una prórroga al plazo cuatrienal, pero el mismo no contó con el respaldo necesario. Eso en técnica legislativa significa que un proyecto pasado ese plazo de los 4 años, si no se le ha presentado una prórroga, corre el riesgo sencillamente de archivarse. Se presenta la moción, pero no se vota, ahí queda. Ante esta difícil situación política, ingresamos nosotros, y ahí tal vez es donde tenemos una participación más directa, ingresamos a la Asamblea Legislativa en mayo del 2014.
recién había ganado la elección, por supuesto, el Partido de Acción Ciudadana, y como parte de esos temas que se discuten cada 1 de mayo, la fracción de la cual formo parte estaba en la disposición de darle los votos para que asumiera la presidencia del directorio el diputado del Partido de Acción Ciudadana, don Henry Mora. Una de las condiciones que le pedía el Frente Amplio al gobierno era el levantamiento de este veto. Nosotros, la fracción de la Unidad Social Cristiana, de la cual formo parte, planteamos de que no estábamos de acuerdo que se levantara sin antes revisar algunos de estos artículos, y en el acuerdo que se firmó para ese 1 de mayo se estableció que tendríamos un plazo de 1 año para resolver específicamente esos artículos que tenían que ver con, fundamentalmente con las huelgas. Buscando entonces un consenso, los partidos, estos 3 partidos, presentamos a la corriente legislativa el 8 de septiembre del 2014 el proyecto de ley bajo el expediente 19.306, con la concurrencia entonces de los diputados y diputadas de la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio y el Partido de Acción Ciudadana. Ahí se propuso reformar algunos aspectos puntuales del Código, teniendo como referente la reforma procesal laboral del decreto legislativo que estaba vetado, y de esa forma, por supuesto, no echar por la borda el esfuerzo de más de 10 años de concertación nacional. Pasaron los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2014 y el proyecto no avanzaba. No teníamos el respaldo en otras fracciones para poder dispensarlo y tener los votos necesarios para convertirlo en ley de la República. Se presenta una situación que por lo menos en mayo no fue clara para nosotros, no estaba digamos, como un elemento a la hora de la negociación, y era que el expediente el 15.990, que dio origen al decreto, se archivara, pues el plazo cuatrienal se vencía el 13 de diciembre del 2014. Y ahí hubo un gran problema, un problema político, porque de parte de nuestro partido existía un compromiso con el gobierno para que se resolviera hasta abril. Se dieron discusiones en relación si esa moción que se había presentado de prórroga servía para que eventualmente no se archivara el expediente o si era necesario votar una moción efectivamente para darle esa prórroga. Insistimos con muchísimas fracciones para que lo votáramos, para que el expediente no se archivara, pero no tuvimos suerte. Y en ese sentido, creo que la historia, y aunque eso causó probablemente la ruptura del pacto político de la fracción de la Unidad con el gobierno, fue una de las razones por las cuales no se siguió. Yo tengo que ser absolutamente claro, y ante la historia así debe quedar, de que el presidente de la República, al levantar el veto impuesto por la presidenta doña Laura Chinchilla, probablemente salvó esta legislación tan importante. No hubiera sido así, se hubiera archivado y hubiésemos tenido que comenzar de nuevo. Y lo digo así porque el día que se escribe esta historia así tiene que verse. Ante esta situación, entonces, se acude a la Sala Constitucional, que resolvió, según la resolución 12.251 del año 2015, en lo sustantivo lo siguiente: con el voto de mayoría de 6 magistrados se declaró que el levantamiento del veto por razones de oportunidad realizado por el señor presidente don Luis Guillermo Solís con relación a la reforma procesal laboral era constitucional, porque lo hizo un día antes de que se venciera casualmente. Él levantó el veto el día, nunca se me olvida, un viernes 12 de diciembre, y se vencía el día siguiente. En voto de mayoría de 4 magistrados se declaró que el levantamiento del veto por razones de constitucionalidad realizado por la señora expresidenta doña Laura Chinchilla no era inconstitucional. Por una razón, porque la Sala consideró que una vez que se ha presentado un veto por constitucionalidad no tiene la potestad del Poder Ejecutivo de levantarlo. Eso solo lo puede resolver la Sala. Y al levantarlo ella, eso hizo que llegara nuevamente a la Asamblea Legislativa.
Ya en el momento que no lo devuelven, había asumido yo la presidencia de la Asamblea Legislativa. El proyecto llega a la Comisión de Asuntos Jurídicos, conforme lo había ordenado la Sala Constitucional, para que se dictaminara sobre el veto por las razones de constitucionalidad, que es el único que quedaba pendiente, ya que el de oportunidad se retiró de forma constitucional. La Comisión de Asuntos Jurídicos podía emitir solo dos tipos de dictámenes: acogiendo el veto, con lo que recomendaría la eliminación de los artículos vetados, o bien recomendando el resello, que debía ser aprobado por la mayoría de los 38 diputados y diputadas. Cualquier otra modificación, y eso tiene que quedar claro, al contenido de la reforma procesal laboral, que no sea la eliminación de los artículos vetados, no podía hacerse dentro de este expediente, sino que tendría que plantearse como una iniciativa legislativa distinta e independiente de dicha reforma. ¿Qué es lo importante de esto? Que existían, aparte de estos artículos que se habían vetado, otra serie de puntos que algunos sectores de la sociedad costarricense consideraban que debían revisarse, hecho que nosotros compartíamos, incluso algunos que la misma Corte, porque nos tocó conversar y dialogar con los magistrados de la Sala Segunda, querían resolver de alguna manera. Entonces, antes del vencimiento nuevamente del plazo cuatrinal, según el criterio de la mayoría de la Sala, el Poder Ejecutivo hubiese podido levantar el veto por razones de constitucionalidad, siempre y cuando detallara las razones por las cuales se estimara que estas normas vetadas no eran inconstitucionales, independientemente de que estimaran que eran oportunas o no. En este caso, al igual que sucedió en diciembre del 2014, el decreto, si así hubiera ocurrido, se hubiera convertido o se convertiría en ley de la República. Entonces, siendo que no teníamos un consenso general y que notamos una gran incertidumbre con el resultado final de la reforma procesal, iniciamos desde la presidencia un diálogo para conciliar con los diferentes grupos sociales que de una u otra manera están representados en la Asamblea, con el argumento de que ese era el momento oportuno para hacer, como les decía, algunas otras enmiendas que requería la nueva legislación. Y esto se hizo, les digo sinceramente, en medio de fuertes presiones de todos los sectores sociales interesados en este tema, que eran muchos. Ahí y por cierto, yo quiero destacar que fue de gran ayuda y tuvo una participación muy destacada don Marco, donde nos asistió en toda la parte técnica. Teníamos en la presidencia de la Asamblea continuamente a sectores de la empresa privada, a sectores sindicales, a dirigentes de partidos políticos, para ver de qué manera podíamos lograr un acuerdo. Y así se dio entre las diferentes fracciones un esfuerzo en donde llegamos a ese consenso y acordamos presentar a la corriente legislativa un proyecto de ley, un nuevo, el cual se le asignó el número 19.819. Yo creo que pocos proyectos han pasado tan rápido, era ya para diciembre. Nunca se me olvida que necesitábamos, primero que todo, mandarlo a publicar. Nos habían dicho que en la Gaceta lo publicarían al día siguiente. Tuvimos que ponernos detrás hasta que el presidente lo sacara en la publicación. La Corte tenía que verlo, se reunían se reúnen los lunes la Corte Plena, ¿verdad? Y tenían que sacarlo antes del 7 de diciembre y así lo hicieron para que pudiéramos votarlo en enero. También entonces se hizo una dispensa de trámite vía el artículo 177 y con fundamento en el famoso 208 bis del reglamento de la Asamblea Legislativa. Se le dio un trámite muy rápido y el proyecto mantuvo en lo sustantivo lo establecido en el expediente original, el 15.990. En esta coyuntura se hicieron cambios muy importantes en este nuevo proyecto. Primero que nada, se eliminaron los 5 artículos que había vetado la expresidenta Chinchilla Miranda relativos a las huelgas en los servicios esenciales y se modificó el porcentaje de apoyo mínimo requerido para convocar a la huelga. Se varió de 48 a 24 horas el reintegro de los trabajadores al trabajo una vez declarada la ilegalidad de la misma.
y tratándose de huelga y paro, se prohibió la contratación de trabajadores temporales para sustituir a quienes estuviesen en huelga, mientras el movimiento no hubiese sido declarado ilegal. En relación con el régimen probatorio, se indicó que las pruebas, una vez recibidas y de previo a cualquier resolución, deberán ser puestas en conocimiento de las partes. En el procedimiento ordinario relativo a las pretensiones, traslado y excepciones, indicamos que la demanda, además de presentada por escrito, también se puede presentar, comillas, en formato electrónico en los despachos en los cuales se tramiten los procesos en forma virtual. Para los procesos especiales se implementó la regulación en los procesos de menor cuantía, dando paso a una sola audiencia oral, el dictado de la sentencia en la misma forma y la posibilidad de apelación ante los tribunales de apelación. En la protección de los fueros especiales y tutela del debido proceso, que se conoce como el amparo laboral, se agrega un párrafo final para incluir en esa vía los casos por discriminación que tengan lugar en el trabajo o con ocasión de él. En lo relativo a los procedimientos de ejecución, se indica que en caso de reinstalación, si la persona goza de un fuero especial de protección, no procede el alegato de imposibilidad de la misma. Lo relativo a la calificación de los movimientos huelguísticos y de paro, se pasa el dictado de las sentencias de 5 días a 3 días y se ordena que el proceso debe resolverse en el plazo de 5 días. Finalmente, en el último día y antes de la votación a solicitud de la Corte, se varía el transitorio quinto con el fin de modificar los tribunales de menor cuantía y darle un amplio poder de reestructuración a la Corte Suprema de Justicia. Ese día incluso teníamos que ir a recoger las observaciones de la Corte y ahí nos redactaron ese transitorio que lo incluimos en último momento ese día que lo íbamos a votar. Los cambios entonces, si bien fueron mínimos, pero fueron profundos con relación al decreto legislativo vetado. Para ello se hizo en realidad un extraordinario esfuerzo de negociación y conciliación entre todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa, pues todos estaban conscientes de que el esfuerzo de un país concertando durante más de 10 años no podía fenecer. Además, y más importante aún, fuimos conscientes de que si el país quería seguir creciendo en armonía y distribuyendo su riqueza de forma equitativa, sin violentar la economía nacional, era urgentísimo una reforma al añejo código de los años 40, por supuesto sin desmeritar al mismo. La reforma en general es profunda, modifica por completo la parte procesal del Código de Trabajo y en el derecho sustantivo se abordan 3 ejes que creo que aquí los explicaron, pero el derecho individual, el derecho colectivo e incorpora a los trabajadores del Estado normativamente hablando. Pienso que con esta reforma en algo hemos contribuido al legado del gran reformador de Costa Rica, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, quien desde septiembre de 1942, a un año antes de promulgar el Código en el Congreso de la República, con ocasión de la presentación del proyecto del Código, digo y abro comillas, estoy seguro de que los gobernantes que en años venideros tengan que confrontar los graves problemas podrán llenar otras etapas de la ardua lucha y completar lo que es hoy una primera piedra del gran edificio que tendrá que construir la nacionalidad costarricense para afianzar su progreso y cultura futuros y para garantizar, si cabe decirlo, no solo a los desheredados de la fortuna el disfrute de sus legítimos derechos, sino también a las clases propietarias el goce de sus bienes y de la paz social que tanto necesitan para el mantenimiento de su riqueza y bienestar actuales. Yo quiero decirles que este proyecto, aparte de, como les decía, de ser tal vez el primer tema complicado que tuvimos que enfrentar en abril del 2014, como producto de esa negociación que se dio con el gobierno, y luego que por esas cosas del destino volviera a la Asamblea Legislativa cuando estaba yo en la presidencia, tenía para mí un significado muy especial. Mi abuelo, del cual llevo su nombre, que también fue abogado, tuvo una participación muy destacada, por lo menos en esos años, acompañando en ese gobierno del doctor Calderón en todas las reformas sociales. Y tal vez
Pues en ese momento, el día que lo aprobamos, que lo logramos aprobar, es uno de los días tal vez que, o sin duda, el día donde más emoción sentí, quizás al punto que tuve que pedirle al compañero que estaba a la par mía, el primer secretario, que después de la votación asumiera la conducción del plenario, porque no pude más que recordar todo lo que él me contó, de lo difícil, de lo complicado que fue lograr en esos años sacar adelante esta reforma, que más allá de que luego se dieron unos hechos armados, hubo también un hombre, un general victorioso que no solo no la abolió, sino que la fortaleció. Pero pensé tanto en esas generaciones que hace 70 años nos dieron una Costa Rica diferente, y la oportunidad, la bendición, sencillamente, porque son esas cosas del destino, de haber estado sentado ese día en esa silla y de haber contribuido a que esto fuera una realidad. Y eso, sin duda alguna, pues lo llevaré en mi corazón siempre, y le daré gracias a Dios de que pudimos ser parte de eso. Muchas gracias. Muy bien, señoras y señores, les solicito nuevamente ponerse de pie para cantar el himno del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Corazones con rumbo de gremio, horizonte de augusta misión. Es colmena y santuario el colegio, al unirnos en un corazón. El derecho, la ley, la justicia, astros son del destino social. Y en nosotros su llama es propicia a la fe en un supremo ideal. La justicia en los pueblos cesara y unidad de la cívica grey. El derecho es la mies y depara a los hombres se espiga en la ley. Siempre en alto su real reluciente, que se vierte en vital surtidor. El colegio con júbilo ardiente ciega el odio, fecunda el amor. Muy bien, vamos a hacer un receso para despedir a los invitados especiales después de efectuar la inauguración. Les recuerdo que siempre hay campos aquí adelante y estaríamos regresando dentro de breves minutos para reiniciar con las sesiones. Muchas gracias.